Seguimos acompañándote en esta tarde. Vamos a hablar acerca de la justicia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Siempre te planteamos si la justicia en nuestro país y en nuestra provincia es independiente. ¿Qué ha ocurrido también con estos nuevos nombramientos, ¿no? En cargos de tanta relevancia como la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién es el Procurador General en nuestra provincia? ¿Qué pasa con esas causas? ¿Son impulsadas o no? En algún momento ya lo hemos discutido, pero bueno, vamos a profundizar en este tema porque siempre se están suscitando novedades al respecto. Está el doctor Eduardo López con nosotros acompañándonos en esta tarde. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, un gusto, Mabel. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con la justicia a nivel provincial? Es escandaloso lo que pasa a nivel nacional en todos los sentidos, pero la justicia también acá tiene sus propias particularidades y en estos días, digamos, pese a la objeción de muchas personas y sin que todavía haya renunciado de su cargo, no se ha impulsado a Pablo López Viñal, quien era el procurador general de la provincia, como juez de corte. Sí, bueno, es preocupante lo que está pasando en la justicia en Salta. Bueno, ha habido este enroque bueno, que ya se ha producido, ¿no? Entre quien era procurador, Pablo López Viña, que fue como juez de corte de juez de la Corte Suprema de Justicia, y juez Abel Cornejo, que pasa a ser el procurador de la provincia, ¿no? Pero para aclarar a la gente, bueno, el procurador es quien es jefe de los fiscales, que son los que acusan en caso de que haya un delito, ¿no? Claro. Y también interviene tipo de causas civiles, viendo si hay una legalidad. Y el juez, bueno, son los que juzgan, ¿no? Que aplican la ley a los casos concretos, tratando de que, bueno, haya justicia. Y bueno, en el caso de la Corte de Justicia es el órgano más importante que tiene la provincia, porque ahí llegan digamos, es la última apelación que hay en caso de que se considere que se está violando la Constitución en un caso concreto, en un juicio concreto. Y bueno, se entiende, o uno entiende que se está buscando por parte del gobierno actual de la provincia, doctor Urtubey, tener una tranquilidad desde el punto de vista jurídico o impunidad, eventualmente en el caso de que asuma otro gobierno, ¿no? Porque, bueno, a veces todo piensa que la justicia termina manipulando, que no hay una independencia del Poder Judicial y por ende, si uno se asegura de tener una cierta mayoría, que creo que está intentando tener el doctor Urtubey, de ocupar los cargos con gente allegada a él de la Corte Suprema de Justicia como jueces, y que tiene un periodo de 6 años, bueno, se aseguraría por lo menos 6 años de tranquilidad en el sentido de no ser perseguido judicialmente. O Pero sea que es como una integración de la Corte al servicio del último poder de turno. Digo, no es extraño que esto pase, ¿no? Juan Carlos Romero se aseguró de hacer lo propio en su momento, ahora lo hace Juan Manuel Urtubey con este traspaso de Abel Cornejo hacia la Procuración General para que Pablo López Viñal, que ocupaba ese lugar, vaya como juez de corte. así es. No es nuevo, o sea, porque también ese objetivo, por ahí hubo quienes plantearon una acción digamos, de que esto no era constitucional, pero yo entiendo que es constitucional, la Constitución lo permite. El problema está que habría que modificar la Constitución para que estas cosas no pasen. Que otra cosa, y que a veces lo que plantearon esto, de que esto no era constitucional, de que violaba la división de poderes, en su momento no dijeron nada cuando Juan Carlos Romero hacía lo mismo. Y en muchos casos fueron funcionarios de Juan Carlos Romero. ¿Como quiénes? Bueno, Si Margarita podemos... Escudero, por ejemplo. Porque a veces ahora se critican cosas cuando se está fuera del poder, Que pero integre el cuando se está en el FOSIS. poder no se las critica. Claro, y que a través del FOSIS planteaba esto, ¿no? De hecho ya ha estado y lo ha venido a plantear acá en el Claro, programa. o hasta funcionarios que fueron funcionarios del propio Urtubey, que tuvieron apoyado del frente de Urtubey. O sea, a veces yo creo que hay que tener una coherencia de decir, lo que está mal siempre, ¿no? Es que cuando yo estoy fuera del poder pasa a estar mal y cuando estoy en el poder todo está bien y podemos hacer lo mismo. Entonces, son cosas que tenemos que ir cambiando en Salta. Y otra cosa que me preocupaba también es el tema de lo que está pasando con la justicia en Salta, me parece grave. Yo soy abogado litigante y veo que lamentablemente
por más diligencia que uno ponga como abogado, hay muchos abogados que lo hacen, lamentablemente es justiciable, es decir, aquella persona que va a requerir justicia de acuerdo a lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, no tiene justicia, ¿no? En muchos casos. Hay excepciones, hay juzgados que funcionan bien, algún caso que puede andar rápido, pero en líneas generales lo que yo veo es que lamentablemente las causas en los juzgados provinciales y en los juzgados federales, ni que hablar, llevan muchísimo tiempo y eso no es justicia, porque quien va a buscar justicia, quien ha sufrido, por ejemplo, un accidente de daño y perjuicio, que realmente le ha costado una pierna, que le ha costado parte de su vida, lamentablemente le pasan los años y no tiene esa justicia o porque no hay peritos, porque tampoco hay peritos en la justicia, no se asegura de tener los peritos médicos correspondientes, o porque hay a veces errores, o hay dilaciones en determinadas, digamos, resoluciones que tienen que tener los jueces que llevan a veces hasta 6 meses o un año, como son cosas que las tendrían que resolver en un periodo de un mes, porque a veces los abogados tenemos plazo como para interponer a veces algún recurso, plazos para contestar algo, y tenemos un plazo de 6 días hábiles, y lo tenemos que hacer sí o sí, porque si no un juicio se pierde. En cambio un juez tiene el plazo, a veces son eternos, entonces, o porque se jubiló un juez, que ya pasó a veces en una cámara de apelaciones, se jubilaron 2 jueces, o se jubilaba uno y lo reemplazaba otro, se jubilaba ese y se lo reemplazaba otro, y así pasaron en una causa concreta de otro poblado, de la señora Rosalía Martínez, realmente, y que hasta el día de hoy no tiene justicia, porque a pesar de haberle ganado un juicio a la provincia de Salta, también tienen a veces la misma provincia que podría haber llegado a un acuerdo con la otra parte, o ver cómo le paga, ¿no? Trata de dilatar lo más que puede, es decir, plantean recursos dilatorios, excepciones, lo que los abogados llamamos chicanas, es decir, pero para no pagar, es decir, para dilatar aún más el tiempo y nuevamente los jueces tienen que resolver esto y llevan otros 6 meses más, otro año más, y como están las cosas, realmente a veces las sumas que se terminan cobrando terminan siendo verdaderamente irrisorias, es una burla, porque justamente se juega a que la inflación vaya diluyendo lo que se tendría que pagar como monto de una sentencia o por lo menos una reparación justa a aquel que está reclamando justicia, laboral, civil, bueno, las causas penales que llevan muchas veces años y en los cuales también en muchos casos quien busca justicia no la tiene, ¿no? Entonces, son reformas profundas que tiene que tener nuestro Poder Judicial, porque si no, se pueden los jueces, sentar los jueces de la Corte, quienes fueren en un tiempo determinado, y decir, bueno, hay justicia, pero en la práctica realmente, más allá de los lujos que se muestren, de los trajes nuevos, yo creo que la gente no está teniendo justicia, ¿no? Y en el tema federal también pasa lo mismo. Las causas por jubilación en materia previsional llevan años. Las causas a nivel de la justicia nacional. Claro, federal también hay problemas. Por ahí uno puede decir, no, hay un problema de justicia provincial, no, aquí hay un problema, pero también la justicia federal hay otro también problema. Un juicio provincial puede llevar muchísimos años por las apelaciones, porque se le da otra posibilidad. Después, una vez que sale la sentencia, el abogado o el demandante, que es un jubilado, tiene que ejecutarle al ANSES. El ANSES se niega en muchos casos a ser ejecutado, o el mismo Banco Nación, como es parte del mismo sistema del Estado, tampoco quiere hacer los embargos correspondientes. Y lleva muchísimo tiempo y hay personas que, bueno, terminan muriendo por no tener justicia, o porque no se le reparó el daño en la justicia provincial, o porque hizo un juicio laboral y se murió en el camino, o por eventualmente haber tenido un accidente de trabajo. Y en la justicia nacional, bueno, distintas causas, salvo un amparo, que bueno, evidentemente es una cuestión urgente, y aún así puede llevar mucho tiempo. Los demás causas llevan muchísimos años de distinto tipo, y lamentablemente la gente, yo por lo menos personal veo que a veces, bueno,
pensarán que es culpa de los abogados en muchos casos, si no, voy a cambiar de abogado, capaz que esto está No mal es encarado. falta de diligencia del abogado en la mayoría de los Sí, casos, sí, sino tiene que sí. ver con que los mismos procesos Puede son haber largos. alguna falta de diligencia del abogado, puede haber un error también, como puede haber mala praxis en muchas profesiones, ¿no es cierto? No únicamente de los médicos, ¿no? Pero también en la mayoría de los casos yo entiendo que no hay, más que todo, la eficacia o eficiencia por parte del Poder Judicial de resolver todos los casos que se le plantean, ¿no? Más allá de los problemas que tengamos como sociedad, que hay muchas casos que no tendrían que llegar a la justicia y resolverse antes. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de los juicios laborales, que me imagino que con la cantidad de despidos que se han dado y demás han aumentado, ¿no? Digo, no todos los juzgados funcionaban a ritmo, como usted dice, hay mucha gente que pide licencias de manera consecutiva, ¿no? Muchos jueces no tienen reemplazos, por ende las audiencias se suspenden y un juicio laboral que tendría que haberse resuelto en el plazo de 1 o 2 años termina dilatándose y llegando hasta 8 años o más. Digo, esto también sucede y acá entran en juego muchas otras cuestiones como la desesperación, ¿no?, de la persona que ha perdido su trabajo, que no tiene la posibilidad de insertarse nuevamente, de poder hacerlo y terminar quizás negociando por la baja porque de todas maneras, digo, cuando se actualizan los montos, nada tienen que ver con el inicio de esa demanda en relación a los intereses que pone el Poder Judicial, ¿no? Y los índices galopantes de inflación que vive nuestro país históricamente y más en estos tiempos. Sí, sí, con respecto a eso hay algo que me llamó la atención, o me llama la atención, es que, por ejemplo, hace muchos años, estamos hablando hace 30 años, había prácticamente la misma cantidad de juzgados laborales que ahora. Mucho más, uno menos, pero, o sea, y la población ha crecido prácticamente el doble, y seguramente los conflictos laborales al doble. Entonces, me llama la atención que no se haya, por lo menos, implementado o creado nuevos juegos laborales en la ciudad de Salta. O sea, con la misma cantidad de personal se está moviendo, se está atendiendo una mayor cantidad de causas laborales. Lo que pasa es que en muchos casos todos estos despidos no llegan a un juicio laboral porque se terminan arreglando en la Secretaría Provincial de Trabajo. Pero también hay que decirlo que en esos casos, o en muchos casos, que sale perjudicado el trabajador, porque entre ver o que la abogado le diga, mire, este juicio te va a llevar 8 años y cobrar la plata ahora y un 50%, y bueno, termina arreglando su acreencia laboral, porque es lo que le corresponde, lo que trabajaron, lo que le corresponde de acuerdo a la ley, arreglando un 50%, así perdiendo mucho, ¿no? Y bueno, y lo que lleva como juicio realmente lleva tiempo, distintos aspectos, a veces hay errores por parte del propio personal, que por lo menos yo como juez trataría de corregirlo, pues no me puedo manejar aislado. Si va alguien a hacer un embargo, supongo, y lo hace mal, bueno, eso lleva 2 o 3 meses, que el juicio se perdió en 2 o 3 meses en la vida de una persona. Entonces, yo creo que uno como juez y como personal del Poder Judicial tendría que tomar conciencia que no estamos tratando con papeles, con expedientes, con números, sino estamos tratando con seres humanos que quieren justicia, ¿no? A veces pueden equivocarse, puede estar mal planteado o pedirse de más, puede pasar, pero generalmente hay gente que requiere justicia, hay una causa por la cual van ahí, y yo tengo que darle alguna respuesta de acuerdo a la ley y también de acuerdo al valor de justicia. Pero si no, lo que está pasando en Salta me parece muy grave, más allá de eventualmente algunos casos que se puedan resolver, pero la justicia lenta, ineficiente, ineficaz que tiene hoy el Poder Judicial provincial y federal, para mí no es justicia y bueno, hace falta profunda reforma realmente dentro del Poder Judicial, pero también lo tiene que dar, porque es una materia política, lo mismo este enroque que se ha dado, más que todo para mí que algo es jurídico, es político. Lo tiene que resolverse en el plano político y ético, de que la sociedad necesita justicia y hay que hacerla, esa reforma en la Constitución, reforma del Poder Judicial, distintos aspectos que tienen que hacerse para que realmente los salteños tengamos justicia, la justicia que nos corresponde eventualmente en el caso de que la requiramos al Poder Judicial, ¿no? Si no, ¿a quién los vamos a ir a requerir? Porque el único que de acuerdo a la Constitución nos va a brindar justicia de acuerdo a las normas jurídicas que realmente se van aprobando de acuerdo a las leyes, ¿no?
Ujú. ¿Qué pasa con el tema de los juzgados abarrotados y también con esto que usted mencionaba, ¿no? Muchas veces hay errores de los mismos empleados. Digo, yo he llegado a ver que se ponía en lugar de el domicilio el nombre de la persona que tenía que ser citada, con lo cual esa cédula nunca iba a llegar a destino. Si yo pongo, no sé, Pablo Gómez y quiero y no es una calle, obviamente no va a llegar a ningún lado porque en realidad se estaba citando a Pablo Gómez y lo están mandando como si fuera una calle, ¿no? Esas cosas terribles que son errores insalvables pasan, yo lo he visto con mis propios ojos en el envío, por ejemplo, de las cédulas, así que la recomendación también es que la gente, si bien delega toda esta tarea en los abogados, se pueda llegar y pueda verificar, pueda tener copia de su expediente, seguirlo, ¿no? Para que esto funcione de una manera más adecuada y bueno, hay otras cuestiones como el tema de las audiencias que lamentablemente ya escapan de las manos de cada uno. Sí, o sea, hay muchos aspectos que no hacen, no es que uno entiende que puede haber muchas causas, pero que no necesariamente tienen que ver con mayores recursos, sino con una mayor diligencia, con una aplicación de cierto principio ético de ver, como te decía, que realmente de todo el otro lado hay seres humanos, que así como le puede pasar a esta persona, le puede pasar a uno. Entonces, uno se está viendo que las cosas están yendo mal, tiene que corregirla como funcionario, pero más allá de eso también es responsabilidad de la cabeza del Poder Judicial de decir, bueno, si acá hay un cúmulo de errores importantes, llamar la atención y comenzar a aplicar las normas disciplinarias correspondientes o administrativas dentro del Poder Judicial para que realmente todos estos actos se cumplan, porque implican un gasto de dinero importante. Hacer una cédula mal, va a un oficial de justicia, va a un domicilio, gasto tiempo, gasto dinero del Poder Judicial para algo que no va a servir para nada. Entonces, implicó ya, desde ya, un trabajo para el abogado nuevamente, implica por lo menos 1, 2, 3 meses más hacer una nueva diligencia. Esa persona que requiere justicia ya perdió 3 meses por Claro. un error que se podía haber corregido y hecho en el propio ámbito del Poder Judicial, ¿no? Ujú. Y es absolutamente claro, como usted decía, infructuoso para la persona que obviamente ha recurrido en búsqueda de justicia, ¿no? Lamentable que todo esto ocurra, por eso yo siempre les recomiendo que sí o sí sigan su expediente de lo que sea, ¿no? Así sea una cuestión de familia, de lo que sea, que estén atentos, que le exijan también a su abogado, como decía el doctor, muchas veces son todas estas partes que conjugan al mismo tiempo, que les vayan dando copia de todo lo que se va haciendo, de cualquier diligencia, de cualquier trámite, para ir corroborando efectivamente que todo lo que se esté haciendo esté bien y ustedes acuerden con eso, ¿no? Digo, no hay que desentenderse de su propia causa. No, no, es muy, muy importante, porque pasa que a veces cuando la persona va a mesa de entrada de un juzgado, no se le quiere brindar información, Sí, es ¿no? verdad. Eso Eso entonces es también es redundante. importante, que tiene que ver con directivas que tienen que hacer la transparencia por parte de la Corte de Justicia, de decir que como mesa de entrada se tiene que, atender bien a las personas Ujú. con respeto, y dos, aparte darle la información que requiere. No es darle un consejo, sino si quiere ver un expediente y yo soy el actor, tengo derecho a verlo. Claro, No por me pueden prohibir, supuesto. no me pueden decir, no, vengan con su abogado, o que venga su abogado y su abogado le dirá, no. Sí, sí, No, mi abogado, bueno, es mi abogado, pero el que está reclamando soy yo, ¿no? por Así que son supuesto. cosas que tienen que ver, o hacer una transparencia a través de, qué sé yo, de internet, que hoy, bueno, se podría Ujú. hacer e implementar aquellos que lo pueden manejar con Que una hasta clave. ahora tienen acceso solo los abogados, ¿no? Solo los abogados, incluso hasta cierto punto, ¿no? Porque tampoco funciona bien el sistema informático, entiendo Ujú. yo, del Poder Judicial de la provincia. Bueno, interesantísimo el tema, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta No, tarde. muchas gracias, un gusto. Que tenga una excelente jornada. Nosotros empezamos a despedirnos, pero te recuerdo que hace unos días se estuvieron haciendo, ¿no?, determinadas actividades, acciones que se llevan adelante año tras año. Tiene que ver con el lupus, con esto que te mencionábamos al inicio del programa, en alguno de los bloques, porque justamente se quiere trabajar en concientizar, ¿no? Que vos sepas qué es, qué te puede pasar si tenés lupus, cuáles son los profesionales a los que vos podés recurrir y demás. Así que bueno, seguramente en estos días vamos a estar ampliando también y seguir trabajando con ese tema para ayudar a la Fundación de Lupus Salta. Nosotros nos despedimos, te agradecemos que nos hayas acompañado en esta jornada y por supuesto te recordamos que mañana la cita es aquí a partir de las 16. Chau, chau.